Saber vivir en sociedad. Para saber convivir en una sociedad es entender que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Como dice la doctora Victoria Kant, el hombre divaga entre dos corrientes, entre hacer el bien o hacer el mal. Cuando cada individuo está orientado a hacer el bien, se sabe vivir en una sociedad. En tiempos donde se habla mucho de tolerancia, quizás esta palabra no existiría si todos los seres humanos nuestras acciones estuvieran encaminadas a hacer el bien, pero sobre todo a hacer el bien común, no pensar en mi propio interés personal, sino pensar también en el interés de las demás personas, en el bienestar de todas. Y aunque la sociedad en el último tiempo ha querido dejar las enseñanzas del Señor Jesucristo a un lado, o hemos querido dejar, y estaba recordando que uno de los postulados o mandamientos eh, que quizás haría bien, creo con toda firmeza que ayudaría muchísimo y sería un pilar fundamental si lo pusiéramos en práctica. Como el Señor Jesucristo lo dice la Biblia, decía, el segundo mandamiento y mejor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás si amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, no pensaríamos en hacerle daño, en hacer cosas que de pronto le ofenderían a esa persona, o sea, respetaríamos, seríamos tolerantes y quizás así como nos gusta que nos perdonen a nosotros por a veces faltas que cometemos, nosotros también perdonaremos de pronto a quien en algún momento comete una falta. ¿Sí? Pero ¿cuáles son esos parámetros para lograr una convivencia en sociedad? Eh, Creo que lo más importante en los parámetros, más que parámetros, es el ejemplo que podemos dar a las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque ellos, nosotros somos el espejo donde ellos se van a reflejar cómo van a ser más adelante, ¿sí? Entonces, debemos también nosotros poner en práctica esos valores universales como son el respeto, la empatía, la tolerancia, la humildad, el valor de perdonar y pedir perdón y, en resumen, no abolir los derechos fundamentales universales del hombre, los cuales están ratificados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que esos son los parámetros para lograr una convivencia en una sociedad. Sí. ¿Qué es un estamento social? Es un grupo de personas de una sociedad con características definidas. Los estamentos sociales que pues, conocemos de la antigüedad se clasifican en tres grandes grupos, que era la nobleza, el clero y los campesinos o los miembros del estado llano, como se les llamaba, a los propietarios agrícolas, campesinos y artesanos. En general, las características de, de estos estamentos sociales es que estaban adscritos al estamento por nacimiento, es decir, si tú nacías en la parte de abajo, por así decirlo, esa pirámide donde están los miembros del estado llano, eh, difícilmente o imposible era pertenecer a los estados medios, a la nobleza, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, igualmente, si usted nacía en la parte de la nobleza, lo que eran los príncipes, los descendientes de la realeza, pues no iba a estar nunca, por así decirlo, abajo en ese sitio donde se nombraban los miembros del Estado llano. Ellos estaban exentos de impuestos, los de la nobleza, ellos administraban cargos públicos y tenían privilegios jurídicos que no tenían, ¿sí?, el otro estamento social, ¿sí?, de las personas que su poder económico era escaso, por así decirlo, nulo. Eh, y eso conllevaba a violar los derechos fundamentales de muchas personas.
En esos estamentos sociales, pues prácticamente los principios de igualdad, de libertad de expresión quizás, inclusive la libertad de andar por todo el territorio, no se cumplían, ¿cierto? Y muchas otras cosas más. Yo creo que eso es lo que en sí encierra la característica principal eh, de esos estamentos sociales, que pues la verdad los derechos fundamentales eh, prácticamente no existían eh, sino para los nobles y el rey y el clero, por así decirlo. Los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Son aquellos que son necesarios para que las personas cuenten con una vida digna. En la Constitución colombiana se encuentran descritos en el artículo 1 al artículo 29, en los cuales no se, no se hace distinción de raza, religión, sexo, idioma, posición económica, entre otros. Igualmente se segmentan los derechos individuales y los derechos colectivos. Acá pues toma en cuenta los derechos individuales de las personas. Los derechos fundamentales individuales, pues estos son los principales, no los nombré todos, pero es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a que se trate con dignidad e igualdad y a la seguridad de cada persona. Igualmente, pues hay derechos que pues de pronto no son comunes, pero son muy importantes. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a desplazarse libremente por todo el territorio nacional. Hay algo implícito, pero quizás muchos no lo tenemos en cuenta, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y hay otros no menos importantes. Pero así como pues en una sociedad tenemos derechos, también tenemos deberes fundamentales. Entre ellos, más que un deber, es primero que todo es una obligación, pero también es un deber, ¿cierto? El cumplir la constitución, ¿sí? Que rige a cada país, en este caso pues a la constitución política de Colombia, que debemos cumplir. Entre ellas se encuentra en primer lugar respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad, respetar las instituciones democráticas legítimamente constituidas, defender y difundir los derechos humanos, lo que estábamos hablando ahorita, de la convivencia pacífica, proteger los recursos naturales y culturales del Estado, contribuir a financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. ¿Por qué debemos formarnos en lo público? Eh, las personas debemos formarnos en lo público en primer lugar para contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y justa. De la misma manera, para vigilar y controlar que aquellas personas o servidores públicos que ejerzan sus funciones las ejerzan eh, de una manera correcta, de una manera ética y políticamente correcta. ¿Por qué debemos respetar la opinión del otro? Bueno, debemos respetar la opinión de los demás, entendiendo que todos tenemos realidades distintas y de acuerdo a ellas actuamos o opinamos. Al respetar las opiniones de las demás personas, estamos tratando implícitamente a esa persona con dignidad, con respeto. Le estamos dando valor a esa persona y con ello estamos quitando las barreras de la libre expresión. Estamos cumpliendo implícitamente con los principios fundamentales para la buena convivencia, como lo es el respeto, la tolerancia y eh, el respeto o la no violación a la libre expresión. Pues, es importante también otro tema, mirar cuáles son esos principios básicos que rigen la sociedad política, en este caso la sociedad política colombiana. Según el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los principios y valores adoptados por el gobierno y sus servidores públicos se encuentran consignados en un manual de excelencia ética y buen gobierno que pues está en el intranet de la Presidencia de la República. Pero pues se expone
que está basada o sustentada en los siguientes principios: en el compromiso con la prosperidad social, el principio de la transparencia, de la cero tolerancia a la corrupción, de la equidad, del pluralismo, de la eficiencia y eficacia, y también de la austeridad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención prestada, y bueno, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hasta luego.